Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. En nuestra época los marinos, no solo nosotros los piratas, éramos supersticiosos. Esto era parte de nuestra naturaleza, creer en seres fantásticos, dioses como Poseidón, monstruos marinos como el Kraken, incluso barcos fantasmas como el Mary Celeste. A continuación, les contaré algunas de esas historias. En esta época las personas eran muy supersticiosas, y los marinos, no solo los piratas, no eran la diferencia. Ser un hombre de mar era una profesión muy peligrosa. Tenían terror de monstruos que podían surgir del mar y hundir sus navíos. Eran muy fuertes las creencias en varios seres fantásticos, desde dioses marinos como Poseidón, o monstruos marinos como el Kraken, inclusive barcos fantasmas como el Mary Celeste. La mitología y las supersticiones han trascendido en su categoría, con lo que llegaron a apoderarse del imaginario colectivo a través de los medios de comunicación e historias fantásticas. Es desde ahí de donde se despierta el interés entre las personas sobre estos temas. A continuación haremos énfasis en los mitos y leyendas más conocidas en alta mar, y claro está, señalaremos cómo han sido abordadas estas creencias en la saga cinematográfica de Piratas del Caribe, así como en otros relatos. Fastitocalón era una tortuga marina gigante. Su nombre viene de la palabra griega aspidokelon, que quiere decir serpiente marina. En el Medio Oriente se le llamaba Zaratán, la reina de las tortugas marinas. Según contaban, estos seres poseen una gran sabiduría y paciencia. Pasan tanto tiempo en la superficie que con los días comienzan a crecerles árboles y otras plantas. Dicha vegetación atrae a los animales, principalmente a las aves. En la Edad Media se pensaba que el Fastitocalón era una especie de ballena con forma de piedra rugosa, cubierta con arena. Se decía que su boca exhalaba una fragancia dulce que utilizaba para atraer a los peces del mar y así alimentarse. Hay varias historias en la literatura donde se le menciona. Un ejemplo de ello sería en una de las aventuras de Sinbad el Marino, al momento que él y sus hombres llegan a una isla a mitad del océano. Pero al encender una hoguera la isla cobró vida y comenzó a nadar al fondo del mar. Dragones marinos. El dragón también formó parte del océano. No tenían alas, su forma era más la de una serpiente gigante
Existen relatos que mencionan que algunos dragones marinos tenían el poder de controlar las tormentas. Si un barco desaparecía en alta mar, las personas creaban varias historias con las cuales explicar la desaparición de dicha embarcación. Muchas veces culpaban a estos seres fantásticos de esas desapariciones, ya que muchos pescadores y marineros pensaban que estas criaturas tenían que ver con varios de los desastres que ocurrían en alta mar. Leviatán. Su nombre viene del hebreo Leviatán, que significa monstruo tortuoso. Es un demonio bíblico que, según el Antiguo Testamento, tiene la forma de un pez monstruoso, tan grande que podría tragarse un pueblo entero de un bocado. Hay versiones que señalan que es una serpiente marina gigantesca que vive enroscada en el fondo del mar. Otras más afirman que tiene la forma de una ballena con dientes filosos, tan grande que al momento que Dios lo creó decidió que solo habría uno de su especie, pues su descendencia podría destruir la tierra. Se creía que vivía en algún lugar del océano, sin especificar en dónde. Si había maremotos, los marineros se los atribuían a este ser fantástico. Creían que los provocaba al agitarse. El miedo a esta criatura viene por su inmenso tamaño, además de que se le alimentaba de todo tipo de seres y objetos. Hay historias sobre este ser en donde señalan que puede matar con la mirada, ya que sus ojos están llenos de luz y fuego. El arzobispo Olaus Magnus en el siglo XVI dijo haberlo visto y lo describió como una serpiente de más de 60 metros de largo y 6 de ancho, de color negro, escamas afiladas y cuello peludo. Al principio del filme de El cofre de la muerte, Buster Bill Turner visita a Jack Sparrow para advertirle que era hora de pagarle a Davy Jones. Menciona: enviará al terrible Leviatán a buscarte, lo que es un error, ya que en realidad la mascota de Jones es el Kraken. Kraken. Este ser mitológico nació en la Edad Media, en los mares de Escandinavia, Islandia y Groenlandia. El monstruo marino más temido de todos, descrito como una especie de pulpo o calamar gigante, ya que hundía los navíos y ahogaba a todos a bordo. En muchas épocas se creía que eran calamares gigantes. Su nombre tiene un origen escandinavo, significa árbol arrancado de raíz, por una leyenda nórdica donde un sacerdote ofició una misa encima de uno de estos seres sin darse cuenta de que la isla estaba viva hasta el final de la misa. Varios escritores llamaron a la criatura templo viviente. Son varias las historias que se contaban sobre esta criatura. Se decía que llegaba a medir 1.6 kilómetros de ancho. Otros decían que medía 1 kilómetro de longitud. Al nadar al fondo del mar podía crear un vasto remolino. Si un barco era atrapado en él, era succionado hacia abajo hasta reunirse con el monstruo. También decían que en las tormentas salía de su escondite y subía a la superficie a batir las olas del mar, con lo que provocaba que las aguas se tornaran oscuras a causa de su tinta envenenada. Como se alimentaba de peces, en los momentos que los pescadores veían un montón de peces muertos en una parte del mar, se alejaban inmediatamente de ahí, porque pensaban que este espécimen estaba en ese lugar bajo el mar alimentándose. También lo confundían con el zaratán. Se menciona que si salía a la superficie podían llegar a confundirlo con una isla. Si alguien llegaba a desembarcar encima de él, los arrastraba a las profundidades del mar. En el siglo XVIII, el naturalista Erik Pontoppidan aseguraba que las islas que aparecían y desaparecían en los mares del norte eran krakens curiosos, quienes dejaban los abismos para ver a los seres de tierra firme. En 1752, Pontoppidan publicó un libro que trata sobre los encuentros con monstruos marinos. Una de las historias más conocidas del libro hablaba acerca de una serpiente marina con cabeza de caballo, enormes ojos negros y melena blanca. Se hace presente en El cofre de la muerte. En la historia es la mascota de Davy Jones. Lo invocaban con un mecanismo ubicado en el holandés errante. Se encargaba de atacar y hundir las embarcaciones que Jones le indicara. En la siguiente entrega, El fin del mundo, se da un episodio donde Lord Cutler Beckett sube al barco fantasma. Es aquí donde menciona que le ordenó a Jones liquidarlo. Escenas más adelante tenemos a Jack Sparrow y Barbosa, quienes hacen un desembarco en una isla para conseguir agua. Es aquí donde encuentran al Kraken muerto. En sus ojos se veía la tristeza de haber sido asesinado por su propio amo. Este ser mitológico aparece en varias historias. Otro ejemplo de esto es la novela 20.000 leguas de viaje submarino del escritor Julio Verne. Davy Jones y sus dominios. Existe una leyenda galesa en torno a este hombre, un pirata llamado Davy Jones, según la cual se enamoró de la diosa Calipso.
Hagamos un punto y aparte para hablar de este personaje. En realidad, esta supuesta diosa cruel era una ninfa, hija del titán Atlas, quien al ser derrotados los titanes por los dioses del Olimpo fue apresada en Ogygia, la isla donde nació, en una especie de arresto domiciliario, como castigo por el apoyo que le brindó a su padre. Si continuamos con la leyenda de Davy Jones, esta diosa le encomienda una tarea con la que supuestamente pondría a prueba sus sentimientos hacia ella. Llevaría las almas de quienes murieron en el océano a la otra vida, el mundo de los muertos, y una vez cada 10 años, en algunas versiones son 7, podría pisar tierra firme. Pasado este periodo, él podría volver a pisar tierra por un día para estar con ella. Él acepta con la promesa de que ella estuviera ahí esperándolo. Llegado el momento en que debían estar juntos, la diosa no cumplió con su promesa, a lo que el hombre, llevado por la tristeza, se arrancó el corazón, ocultándolo donde ella jamás pudiera encontrarlo. En la segunda película de la franquicia, El cofre de la muerte, Tia Dalma cuenta este relato. Ella dice que son 10 años los que Jones cumpliría dicha misión. Al mismo tiempo dejó de cumplir con su tarea, por lo cual se convirtió en un monstruo, y los marineros que morían en el océano terminaron como almas errantes en el mar. Tendrían que buscar por su propia cuenta la llegada al otro mundo. Existe otra versión de la leyenda, la cual explica que Jones es un demonio marino, quien posee un cofre donde mete el alma de los marineros perdidos. Por esta razón era muy común entre los hombres del mar la frase "serás enviado al cofre de Davy Jones", que hacía referencia a morir en el mar. Se dice que sí existió un pirata con este nombre. Desafortunadamente no se conoce ningún dato sobre su vida. Solo se sabe que fue de nacionalidad inglesa. Estas historias fantásticas en torno a él son más conocidas que su vida. También se decía que reclutaba a las almas de quienes morían en el mar para que formaran parte de su tripulación. Los que se negaran se convertirían en almas errantes quienes tendrían que buscar por su propia cuenta la llegada al otro mundo. De ahí viene otra famosa leyenda, la de los dominios de Davy Jones. A este supuesto mundo de los muertos se le empezó a conocer con varios nombres como el casillero, gaveta, los dominios o por sus siglas en inglés, Davy Jones Lockers. Era el abismo. En esa época era normal escuchar la frase "serás enviado al armario de Davy Jones". Al momento que un marinero caía por la borda y desaparecía, decían que fue a parar a dicho lugar. En el tercer filme, El fin del mundo, al momento en que los piratas llegan a este lugar en busca de Jack Sparrow, se encuentran con un inmenso desierto. Al no verlo por ningún lado, Barbosa menciona: "está aquí. Davy Jones siempre conserva lo que adquiere". Más adelante y ya arriba, el Perla Negra surcan en el océano, donde aparece un grupo de personas a bordo de botes. Tia Dalma señala que estas personas murieron en el mar y ahora vagan en busca de la otra vida, ya que Jones no las transportaba hacia este lugar. El holandés errante. En muchas leyendas es Jones quien capitanea este barco fantasma, pero el navío tiene su propia historia con sus propias variantes a la vez, según la cual este velero no puede llegar a puerto y está condenado a navegar en el océano sin rumbo fijo por siempre. Esta embarcación fue creada en Holanda. La historia original indica que su capitán, de la misma nacionalidad, llamado Henry van der Decken, quien hizo un pacto con el diablo una noche de luna llena para poder surcar los mares por siempre, sin importar los riesgos, así como que su embarcación fuera la más veloz en todo el mar. Podía llegar a un puerto en cuestión de horas o de días. Dios se entera de esto y decide castigar a Van der Decken, condenándolo a navegar en el mar por toda la eternidad. Y es así como se le empieza a conocer como el holandés errante, tanto al capitán como al navío. Un dato aparte de esta leyenda es que se especula que nació entre los años de 1640 a 1680. En la telenovela mexicana Pasión hay una plática entre Ricardo y John Foreman, donde mencionan un tal holandés, quien es su compañero. Ondinas. Su nombre viene de la palabra latina unda, que significa ola. Eran ninfas acuáticas, las cuales, según dicen, pueden vivir en ríos o lagos, no solo en el mar. Son la esencia del agua. Con el torso de mujer, su parte inferior es una cola de pez con escamas. Se contaba que con sus risas eran capaces de hechizar a los viajeros, mismo que las hacía peligrosas, ya que con sus cantos y risas hacían que las personas perdieran su voluntad al seducirlos. Inclusive decían que provocaban las tormentas. Había una clase buena de ondinas, las cuales personificaban las olas. Estas salvaban a los marineros de ahogarse y preservaban los tesoros de las embarcaciones hundidas, hasta que sus dueños regresasen por ellas. Para algunos pueden ser bellas, pero hay quienes ven en su belleza algo extraño. Se creía que vivían en cuevas bajo el océano Atlántico. En muchas ocasiones se les confunden con las sirenas de la mitología griega.
aunque estos otros seres los griegos los veían como híbridos entre mujer y buitres. Con el tiempo se les dio la forma de mujeres con cola de pez. Existen seres masculinos de estas especies con el nombre de gualanos, también conocidos como tritones. Sirenas. En Navegando Aguas Misteriosas tenemos la aparición de sirenas. Aquí las describen como mujeres hermosas como un sueño celestial, que engañan a los marinos para al final arrastrarlos al mar y devorarlos. Espectros, peces diabólicos hambrientos de carne humana fresca. En esta época se les plasma como seres de una belleza sublime. Es verdad que todas son mujeres, y hermosas como un sueño celestial. Con un canto angelical intentan seducir a los marinos con el fin de arrastrarlos a las profundidades y ahogarlos para después comerlos. Son asociados con la muerte y la lujuria, aunque también se puede notar que pueden enamorarse de hombres. La película ya mencionada nos presenta el caso de Sirena, con el misionero Philip Swift. Al final ella lo salva de una estocada que recibió en el estómago, y lo lleva con ella al fondo del mar. Después de besarlo, lo sanó y le dio el don de respirar bajo el agua. La fuente de la juventud. El explorador español Juan Ponce de León pasó su vida en búsqueda de este mítico lugar. En Navegando Aguas Misteriosas se hace referencia a un mapa creado por este explorador español, donde lo ubica en lo que ahora es Florida, lugar donde Ponce de León falleció en 1523. A través de la historia, diferentes culturas han tenido la creencia de un depósito de agua que producía el efecto de volver a ser joven a toda persona quien bebía o se bañara en ella. En esta ocasión, Jack Sparrow tiene una obsesión por no morir, razón por la cual la busca, mismo que no es más que un reflejo de lo que desea la sociedad. La X marca el lugar. Uno de los mitos más famosos acerca de los piratas es que estos enterraban sus tesoros en islas desiertas, mismas a donde llegaban con un mapa en clave. Hay muchas historias sobre estos, aunque se ha hallado muy poca información que confirme la existencia de cofres enterrados, lo que puede significar que estas historias hayan sido inventadas por quienes las contaron. Además de que no tenía sentido, lo que estos hombres carentes de monarca querían hacer era volver a la civilización y ahí gastarse el dinero en vino, mujeres y música, pero no enterrarlo. Solo sabemos de un hombre que haya hecho esto, William Kidd, quien enterró algunos de sus tesoros en la isla de Gardner en las afueras de Nueva York. Es probable que lo haya hecho varias veces y haya recuperado su fortuna después. También es prescindible mencionar la novela del escritor Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, donde la trama gira en torno a un grupo de personas lideradas por Jim Jenkins, quienes buscan el oro del capitán James Flint. Conforme avanza la trama, la tripulación del barco se amotina contra ellos, desenmascarándose como piratas y antiguos tripulantes de Flint. El cocinero Long John Silver, un hombre al que le faltaba una pierna, asume la capitanía. Es por esta obra la razón por la que hoy en día se tiene en el imaginario colectivo la idea de que los piratas enterraban sus tesoros. Influye mucho en la forma de pensar en los piratas. Stevenson unió para siempre a los piratas con los mapas, las goletas negras, las islas tropicales y los marineros cojos con loros en el hombro. Otros mitos. Era una tradición poner una moneda en el escalón del mástil al momento que se construía un navío. Esto se hacía con la intención de atraer la buena fortuna a la embarcación, así como también se acostumbraba a ponerle nombre de mujer al barco, ya que esto también atraía la suerte. Curiosamente, las mujeres no podían viajar a bordo porque se pensaba que ellas eran imanes de mala suerte, por lo que en la mayoría de las ocasiones los piratas preferían no llevarlas con ellos. Para no tentar el destino, los marineros no navegaban los viernes, porque Jesucristo había sido crucificado en un viernes, por lo que se pensaba era de mala suerte hacerlo. Esa era la razón por la que Black Bar Roberts en su código prohibía navegar ese día. La sal sobre el hombro mantenía al diablo alejado. Si había ratas que salían de un barco, era hora de desembarcar. Silbar a bordo llamaba a la tormenta, y ese era el verdadero enemigo, el clima. Si se molestaba a los dioses, seguramente los arrastrarían al fondo del océano.
En conclusión, como ya lo habíamos mencionado, los marineros eran muy supersticiosos y los medios de comunicación nos han mostrado distintos matices de estos relatos y seres fantásticos. El punto más fuerte de la saga cinematográfica, si hablamos historiográficamente, son las creencias de los hombres que se dedicaban al mar. Hay tintes mitológicos, se contó con la aparición del tridente de Poseidón, así como monstruos marinos como las sirenas y el kraken, lugares míticos como la fuente de la juventud, así como las maldiciones. Tanto en la literatura, el cine y la televisión, esos relatos e historias fueron retratados con distintos matices. En algunos casos fueron resaltados únicamente ciertos aspectos conocidos de ellos, con lo que es ejercida una notable influencia en la forma de pensar hacia ellos. En algunas ocasiones fueron alterados sus mitos, con la intención de convertirlos en seres más siniestros, para ponerlos al servicio de amos crueles, pero en otras ocasiones se da el caso inverso, al convertirlos en protagonistas, con lo que los hacen seres bondadosos. Es en estos aspectos que al momento de hacer análisis de materiales donde se incluyen seres fantásticos, debemos conocer sus historias. Al mismo tiempo hay que tener en claro que estas producciones la mayoría de las veces se realizan no tanto para educar al público espectador, sino con la intención de entretenerlo. Arr, ahora ya lo saben, si algún día quieren esconder algún tesoro, el mar con Davy Jones, el holandés errante, la sirena y los dioses marinos, lo convierte en un lugar igual de seguro como la tierra firme.